Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy avanzaremos el tema de trauma abdominal, todo lo que concierne a su manejo, su clasificación, algunos grados de lesión que vamos a encontrar en diferentes órganos y también vamos a tocar el punto de la cirugía de control de daños. Muy bien, entonces comencemos. Hablemos de las generalidades. Primero, la definición de trauma. Se considera trauma a toda lesión interna o externa provocada por la acción de agentes físicos, químicos o mecánicos exteriores. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Es una lesión provocada ya sea por un accidente, ya sea por una tercera persona o incluso en algunos casos por los mismos pacientes. Muy bien. Pero quiero que se queden con esto, de que es una lesión interna o externa. Muy bien. Un paciente politraumatizado. ¿Qué quiere decir poli? Que tiene muchas lesiones, ¿no es verdad? Si dijimos que trauma es una lesión interna o externa, entonces politraumatizado sería un paciente que tiene muchas lesiones. Entonces su definición va a ser todo paciente con más de una lesión, mucho ojo, pero alguna de estas va a comportarse o va a comportar riesgo vital para la vida del accidentado. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente va a presentarse con dos o más lesiones, pero al menos una de estas lesiones va a ser de riesgo vital. Eh, es la causa más frecuente de muerte en el grupo de 1 a 45 años a nivel global, el politraumatismo. Y para catalogar un paciente como politraumatizado vamos a indicar que las heridas deben ser producidas en un mismo accidente, mucho ojo. Ok, hablemos del trauma abdominal. Como dijimos, trauma es una lesión interna o externa. Entonces, si decimos que el trauma abdominal es una lesión interna o externa a nivel del abdomen. Muy bien. Cuando un paciente sufre una lesión o cualquier trauma, esto no simplemente en abdomen, sino en cualquier parte del cuerpo, se activan dos fases. Estas fases son las respuestas metabólicas al estrés que está sufriendo este paciente. Muy bien. Vamos a tener dos fases. Primero está la fase temprana o de EBB y la fase tardía, que es la fase de flujo o flow. Muy bien, por sus siglas en inglés, perdón. Ok, hablemos qué es lo que sucede en la fase temprana. La temperatura del paciente disminuye, el gasto cardíaco por ende también está disminuyendo, ya que el paciente tiene un menor consumo de oxígeno. El paciente va a entrar en una acidosis metabólica. Recordemos que al activarse el sistema del estrés, la insulina desciende. Entonces, al descender la insulina, ¿qué es lo que se aumenta? La glicemia. Los pacientes son hiperglicémicos en ese momento. Y por último, recordemos que las hormonas del estrés que se activan son la adrenalina y las hormonas dependientes del cortisol, que están secretadas por las glándulas suprarrenales. Muy bien. ¿Qué quiero decir? Que en la fase, ¿qué sucede en la fase temprana? Perdón. Estamos viendo que la temperatura está disminuyendo, el gasto cardíaco también disminuye. Acá estamos viendo que el paciente va a entrar en hipotermia, puede entrar en coagulopatía, más una acidosis. Entonces la fase temprana es la que presenta prácticamente la triada de la muerte, que es hipotermia, acidosis y coagulopatías. Muy bien. Entonces, mucho cuidado en la fase temprana, por eso se tiene que hacer un reconocimiento temprano de estos pacientes, ¿ya? En la fase tardía, cuando ya vamos a iniciar la fluidoterapia, vamos a tener en los primeros cuidados al paciente, vemos que debemos aumentar la temperatura del paciente, el paciente aumenta también su temperatura, llegando a los rangos normales. Segundo, el gasto cardíaco por ende también aumenta. Al iniciar la fluidoterapia debemos aumentar el gasto cardíaco. Eh, la acidosis va disminuyendo, ya se negativiza el balance nitrogenado y la glicemia, como ya no está activado la fase temprana del sistema del estrés, va a pasar a ser una glicemia normal. Muy bien. Entonces quiero que recuerden estos puntos de las dos fases. La fase más importante en la que tenemos que tener una respuesta rápida es en la fase temprana. Muy bien. Ok, hablemos del manejo. Recordemos que dentro de todo paciente politraumatizado tenemos una cadena de supervivencia, el ABCDE, ¿no es verdad? En algunos casos acá también lo colocan bueno, ahora se coloca la X, que es en busca de exsanguinaciones, muy bien, de hemorragias externas. Dentro del manejo, como les dije, primero vamos a ver las exsanguinaciones, hemorragias externas, y posterior a este vamos a entrar al ABCDE. Entonces, una vez controlado o que hayamos visto que no hay hemorragias bastante grandes externas, vamos a controlar la vía aérea.
airway en su por sus siglas en inglés, por la palabra en inglés, muy bien, airways. Controlamos la vía aérea y mucho ojo dentro de esta etapa del control de la vía aérea en los pacientes politraumatizados, siempre tenemos que hacer el control cervical. El control cervical, ¿con qué lo vamos a hacer? Colocando un collarín al paciente. Siempre que encuentres un paciente que está politraumatizado y tú eres el primero en llegar, no lo mueves hasta que coloques el collarín, muy bien. La B, por su sigla en inglés que significa breathing, es la frecuencia respiratoria, la respiración, muy bien. Entonces debemos ver si el paciente está con dificultad respiratoria, muy bien. Vamos a inspeccionar el tórax, si tiene buena amplexación, muy bien. Y la frecuencia respiratoria muy importante, ¿por qué? Porque recordemos que de 16 a 20 son las respiraciones normales, hasta 22 inclusive. A partir de 22 en adelante ya vamos a tomar que este paciente está con una dificultad respiratoria, muy bien. La C de circulación, circulation en inglés. Acá es donde nos vamos a enfocar más dentro de los traumas abdominales. ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a ver si hay problemas dentro de la circulación. Para hacer la primera inspección debemos controlar el pulso, que es la frecuencia cardíaca, si está disminuido, si está aumentado, si está taquicárdico, si se puede sentir el pulso. Debemos controlar el relleno capilar del paciente, que sea menor a 2 segundos, en el caso de que no haya lesiones que provoquen hemorragias. El color y la temperatura de la piel, recordemos que va a ser este paciente vasoconstricción periférica, entonces probablemente un paciente que esté con alguna hemorragia va a estar prácticamente con un color azulado, va a estar aparte frío el paciente, por lo mismo por la resistencia vascular periférica que está activándose en el paciente. Y dentro de la circulación es donde vamos a buscar las hemorragias que estén causando todo esto, muy bien. La D significa déficit neurológico, entonces vamos a inspeccionar a nuestro paciente el Glasgow. Y la E es la exposición del paciente, entonces vamos a prácticamente a desnudar al paciente para ver cuánto ha sido el alcance del traumatismo, si hay otras heridas que estén causando hemorragias, muy bien. Pero mucho ojo, al hacer la exposición también tienes que contar con mantas térmicas o por lo menos con algunas mantas para después abrigar al paciente. Una vez más les repito, la hipotermia es uno de los 3 pilares de la triada de la muerte, entonces mucho cuidado con la hipotermia de nuestro paciente, ¿ya? Vamos a tocar estos puntos, o bueno, tenemos tocados estos puntos en el video de politraumatismos, pero hoy nos vamos a enfocar más en el tema de la circulación, porque este es el que más se vigila en el trauma abdominal, muy bien. Entonces, como les dije, el traumatismo abdominal debe ser evaluado durante la revisión primaria en el punto C. ¿Cómo hacemos la evaluación? Primero, dentro de la evaluación, como les dije, vamos a revisar si el relleno capilar de nuestro paciente es menor o mayor a 2 segundos, el estado de la conciencia, su Glasgow, y el pulso, si podemos sentir el pulso, si hay un pulso presente, si está taquicárdico, en su frecuencia cardíaca. Prácticamente al sentir el pulso del paciente vamos a estar ya indagando si estamos viendo un paciente con una presión arterial incluso disminuida. Ojo que esto lo vamos a hacer en la misma escena, esto es rápido, no se tiene que tardar, por eso no se toma la presión arterial al paciente, porque no vamos a tardar, vamos a tardar, mejor dicho, entonces no deberíamos de tomarnos mucho tiempo. Dentro de la evaluación temprana tenemos estos parámetros. En la evaluación tardía lo que ya vamos a necesitar es una monitorización del paciente, obviamente, mejor si lo conectamos a un monitor, donde podamos ver la frecuencia cardíaca, la saturación de nuestro paciente, podamos auscultar a nuestro paciente y ya tomar los parámetros de la presión arterial para ver si en este caso estaríamos con algunas señales, signos o indicios de que el paciente puede estar entrando a un shock de tipo hipovolémico. Y mucho ojo recordar incluso en el shock hipovolémico qué es lo que debemos mantener con nuestra fluidoterapia o por lo menos controlar que el paciente presente una diuresis mayor a 0.5 ml kilogramo hora en adultos y mayor a 1 ml, perdón acá no lo anoté, pero recuérdenlo, mayor a 1 ml kilogramo hora en niños. Esta va a ser la evaluación temprana y la evaluación que vamos a hacer ya con el paciente internado. El control de la hemorragia. El control de la hemorragia dentro de esta situación va a ser con compresión en las heridas sangrantes y externas y debemos detectar
para hacer un buen tratamiento en el caso de que sean heridas internas, o sea, los traumas cerrados. Ahorita vamos a tocar con mayor profundidad este punto, ¿ya? Y por último, siempre recuerden que cuando encuentren un paciente politraumatizado y ustedes estén haciendo el manejo, deben hacer accesos venosos. Primero, ¿para qué? Para hacer una reanimación con fluidos. Recordemos que el paciente no se va a morir prácticamente por las lesiones, se va a morir por la hemorragia. ¿Ok? Entonces debemos hacer una reanimación con fluidos, una fluidoterapia para poder aumentar la volemia. Se va a morir del shock este paciente, muy bien. Entonces tenemos que tener dos vías, dos accesos venosos permeables, por lo menos en cada paciente que encuentres que esté politraumatizado. Y segundo, estos accesos venosos también nos van a apoyar o ayudar para hacer una analítica sanguínea, para poder tomar una muestra y que se pueda hacer todo la batería de exámenes complementarios que podamos requerir. Muy bien, mucho ojo acá. El diagnóstico de shock, como les dije, el shock hipovolémico especialmente, debe ser realizado de manera temprana, de manera precoz. Entonces, un pequeño recordatorio para saber si está nuestro paciente entrando en estado de shock, ya dijimos, es la presión arterial disminuida más una falla orgánica. Entonces, si este paciente está con un pulso muy bajo, está con la frecuencia respiratoria elevada, eso quiere decir que ya está presentando falla orgánica a nivel de pulmones, está presentando falla orgánica a nivel de corazón. Entonces ya deberíamos estar pensando en un diagnóstico precoz de shock. Y recordemos que el shock hipovolémico se va a manejar tanto el shock hipovolémico como el séptico, todos los distributivos que son los que van a entrar prácticamente en esto, especialmente el hipovolémico, con fluidoterapia. Les recomiendo ver el video de shock que también está subido en el canal, ¿ya? Hablemos de la clasificación entonces. La clasificación nos va a tomar dos tipos de traumas. El trauma cerrado o contuso, este significa que no hay una solución de continuidad en el peritoneo, o sea que no ha habido una perforación, muy bien. Y el trauma abdominal abierto o penetrante, que este sí tiene solución de continuidad, que pone en contacto, mucho ojo, la cavidad peritoneal, la cavidad abdominal con el exterior. Y va a existir dos mecanismos en este. Uno por arma blanca y segundo por arma de fuego. Bueno, acá también varios autores lo toman arma de fuego y astas de toro. Muy bien. Ok. Hablemos del trauma abdominal cerrado. El trauma abdominal cerrado más frecuentemente, o en su mayoría, sucede en los accidentes de tránsito. Muy bien. Donde estos pacientes, al golpearse contra prácticamente el volante, van a causar lesiones dentro de las vísceras macizas que tenemos en el cuerpo, ¿no es verdad? Al hablar de las vísceras macizas tenemos el vaso y el hígado. A nivel global, más frecuentemente se afecta el vaso, muy bien. Y el segundo en afectación de esto es el hígado. Pero mucho ojo, si el hígado está afectado es el más peligroso, el que más problemas va a traer para el paciente, muy bien. Esto también no solo se da en accidentes de tránsito, se puede dar en caídas, en accidentes de tránsito también, pero donde tú no estés al volante, y otros accidentes donde haya habido un golpe, pero no se encuentre una solución de continuidad en abdomen. Muy bien. El manejo de estos pacientes. El manejo de estos pacientes va a ser con primero un paciente hemodinámicamente estable. La tomografía abdominal es la mejor prueba para descartar que este paciente tenga lesiones intraabdominales, ¿ok? Y segundo, si un paciente está hemodinámicamente inestable, mucho ojo lo que les dije, vamos a iniciar fluidoterapia. ¿Para qué? Para reponer esa volemia que se haya perdido y que el paciente no entre en estado de shock. Si existen signos de irritación peritoneal en este paciente, ya conocemos el Bloomberg, Guneau de Mussy, entonces vamos a mandarlo a la parotomía urgente. Si vemos que hay sangrado gastrointestinal, ¿esto cómo lo vamos a ver? Con la región rectal, el ano con sangre o igual vómitos sanguinolentos, muy bien. O en el caso de que encontremos una distensión abdominal bastante grande, estos tres casos se mandan a la parotomía urgente.
En el caso de no existir ninguno de los anteriores, vamos a solicitar la ecografía rápida, la EcoFast por sus siglas en inglés, donde nos vamos a enfocar prácticamente en buscar líquido en abdomen. Podemos hacer un lavado peritoneal diagnóstico y en el caso de salir positivo cualquiera de estos dos, vamos a mandarlo a la parotomía, y en el caso de salir negativo no lo mandamos de alta, sino continuamos el estudio del paciente. Lo dejamos en observación. Muy bien. En un momento más vamos a ver cómo se realizan estos procedimientos, pero por el momento quiero que los tengan en la mente, ¿ya? En pacientes donde no vamos a encontrar ningún sangrado intraabdominal, ya sea por ecografía, debemos buscar signos de sangrado extraabdominal. Debemos descartar también una fractura de pelvis. Mucho ojo, en todo politraumatizado se debe descartar fracturas de pelvis. Descartar también un hematoma retroperitoneal, que no se va a encontrar en la ecografía. Descartar, como les dije, otra de las causas de shock distributivo, un shock neurogénico o un shock cardiogénico. Debemos descartar todas estas. Muy bien. En el caso obvio de no encontrar sangrado, si encontramos sangrado, ya sabemos, la parotomía urgente. Se debe realizar, y mucho ojo acá, rayos X de columna cervical siempre, y también de pelvis a todo paciente politraumatizado. Entonces no se olviden enviar la orden de rayos X de columna cervical y pelvis a todo paciente politraumatizado. Ok, hablemos del trauma abdominal abierto. Dentro del trauma abdominal abierto, recordemos que las estructuras más frecuentemente lesionadas van a ser el hígado, el intestino delgado y el riñón. Y dentro de estas tres, cuando se hace una herida por arma blanca, el hígado generalmente es el más lesionado. Cuando se tiene una herida por arma de fuego, el intestino es el más lesionado, muy bien, más frecuentemente lesionado. ¿Esto por qué? Por las ubicaciones anatómicas. El hígado, ¿por qué? Porque siempre en una pelea el paciente siempre está con la parte del hipocondrio derecho hacia adelante. Entonces, por lo general, siempre suelen recibir las puñaladas así, los acuchillamientos. En el caso del intestino delgado, en las balas, ¿por qué? Porque el intestino delgado, recordemos que cubre mayor superficie abdominal, entonces tiene mayor superficie para el ingreso de la bala. Y también recordemos que en estos casos, si se hace cualquiera de estas heridas por la espalda, en la región lumbar, los más afectados van a ser los riñones. Ok, entonces acá tenemos una pequeña imagen de un acuchillamiento. Siempre en el acuchillamiento, incluso en este pequeño dibujo, podemos ver que por lo general es en la región delantera de hipocondrio derecho. Muy bien. El trauma abdominal abierto, tenemos indicaciones para ir a la parotomía urgente. Muy bien. Si nuestro paciente presenta hipotensión o pérdida de sangre inexplicable, que no puede estabilizarse, mucho ojo ahí, que no podemos estabilizarlo con la fluidoterapia, y hemos descartado que haya focos extraabdominales, o sea, otras lesiones, sí o sí va a la parotomía urgente. Si el paciente está inestable y el traumatismo es penetrante, ¿qué dijimos que significa penetrante? Que haya pasado peritoneo, sí o sí el paciente va a la parotomía urgente. Si encontramos un paciente en nuestra observación ya que tiene un sangrado gastrointestinal persistente, como dijimos que encontramos el sangrado gastrointestinal con vómitos sanguinolentos, prácticamente con la región rectal o anal igual con presencia de sangre, lo mandamos a la parotomía. Si encontramos los signos de irritación peritoneal, que este paciente ya está haciendo peritonitis, igual lo mandamos a la parotomía. Dentro de la radiografía encontramos neumoperitoneo. Cuando decimos que encontramos neumoperitoneo, ¿qué quiere decir? Que ha habido lesión en las vísceras huecas. Entonces, si ha habido afectación de intestino delgado o intestino grueso por penetración, lo mandamos a la parotomía urgente. Si en el caso de que encontremos signos de rotura diafragmática, la parotomía urgente. O en el caso de que también encontremos una rotura vesical intraperitoneal, a la parotomía urgente. En el caso de no existir ninguno de estos, no vamos a mandar obviamente a nuestro paciente de alta. Debemos hacer una exploración de la herida. Exploramos la herida
En el caso de que no haya pasado peritoneo, como dijimos, vamos a hacer una ecografía FAST. Podemos mandar también una tomografía computarizada, esto en el caso de contar con el costo uno y con el tiempo y con la disponibilidad del estudio. Primero la EcoFast, pero quiero que recuerden por la rápida y por la disponibilidad que contamos. También podemos hacer una laparoscopía diagnóstica, esto en el caso de que lo amerite, y también un lavado peritoneal diagnóstico, que vamos a ver en un momento cómo es la técnica y que se puede realizar de manera rápida también. Tenemos dos tipos de heridas penetrantes. Las dos heridas penetrantes van a ser uno, como les dije, por arma blanca, donde el hígado es el más frecuentemente afectado. Toda herida penetrante, como les indiqué, va a laparotomía. Y segundo, el arma de fuego, donde el intestino delgado es el más frecuentemente afectado. Toda herida penetrante, igual por arma de fuego, va a laparotomía, excepto si cumple estas condiciones. Mucho ojo dentro del arma de fuego. Si es una herida tangencial, ¿qué quiere decir tangencial? Que la entrada y la salida ha sido en el mismo cuadrante abdominal, pero mucho ojo, si ha sido en el mismo cuadrante abdominal y no ha sido penetrante, muy bien, entonces puede que haya una herida que solo ha pasado hasta tejido celular subcutáneo y ha salido, ¿no es verdad? En esos casos mantenemos al paciente en observación y mucho ojo, también tiene que estar este paciente hemodinámicamente estable. Muy bien, hablemos de los estudios. Dentro de los estudios, primero vamos a encontrar a la EcoFast. Esta ecografía está prácticamente para buscar líquido libre en 4 espacios. Primero el espacio, las 4 P van a recordar: pericárdico, periesplénico, perihepático y el espacio pélvico. Muy bien, en el caso de existir una hemorragia, vamos con la ayuda del ecógrafo vamos a encontrar líquido libre dentro de estos espacios. Las indicaciones: este se va a hacer en trauma abdominal cerrado, con paciente inestable, y también vamos a realizarlo en traumas penetrantes. Muy bien. Este estudio tiene la ventaja de que es rápido. Podemos hacerlo en la misma cama del paciente. No es un estudio invasivo. Tiene una alta sensibilidad para el hemoperitoneo. Pero, mucho ojo acá, y esto suele ser pregunta, es menor la sensibilidad que el lavado peritoneal diagnóstico. Y otra de las ventajas es que este estudio lo podemos repetir cuantas veces queramos, esto dentro de prácticamente la internación del paciente. Dentro de las desventajas, este es operador dependiente, entonces por lo menos tiene que estar mínimamente entrenado un médico para poder realizar esto. No va a detectar las lesiones en órganos sólidos, retroperitoneo o diafragma. Entonces, si hay un hematoma que no esté con un sangrado activo dentro de prácticamente el vaso o el hígado, no va a poder detectar estas lesiones. Otra de las desventajas es que es de difícil acceso en obesos o en pacientes que estén presentando enfisema o neumoperitoneo, perdón, me trabé. Entonces, igual, en todo caso de que encontremos neumoperitoneo, ya les indiqué que este paciente se va directo a la parotomía. Otra de las desventajas es que no va a diferenciar entre la sangre y otros líquidos. Por ejemplo, si se ha roto la vesícula, el líquido, la bilis, no va a poder identificarlo si es bilis o si es sangre, ¿no es verdad? Es líquido prácticamente lo que vamos a ver. Pero esta es la más recomendada dentro del trauma abdominal cerrado, que es con paciente inestable. Muy bien. Ok, segundo, el lavado peritoneal diagnóstico. Como podemos ver en la imagen, se realiza una punción con un catéter en la fosa ilíaca. Vamos a decir que este es positivo si recolectamos más de 10 ml de sangre o de bilis. Muy bien. Y en el caso de que no salga ningún líquido, vamos a realizar un lavado en la cavidad con 1 litro de solución salina y vamos a hacer el análisis al recolectar esta misma solución del lavado. Si dentro de la recolección encontramos un número mayor a 100.000 glóbulos rojos, es positivo. Si encontramos un número mayor a 500, glóbulos blancos, es positivo. Si encontramos fibras vegetales, que quiere decir que ha habido un desgarro, prácticamente una lesión en intestino, igual vamos a mandarlo a la parotomía urgente en estos casos positivos. Muy bien.
Las indicaciones, igual, en un trauma abdominal cerrado inestable, ¿por qué? Porque podemos hacer, en este caso con el paciente, al lado de su cama podemos hacer este procedimiento. Cuando el paciente tiene muchas lesiones extraabdominales, muchas laceraciones, prácticamente no vamos a poder hacer un buen manejo de la ecografía FAST. Entonces, en ese caso, igual es su indicación de lavado peritoneal diagnóstico. Las ventajas es que es rápido, como les dije, lo podemos hacer al lado de la cama del paciente. En este caso, una de las ventajas es que tiene una detección de escasa cantidad de líquido en paciente estable. Vamos a detectar estos líquidos que no pueden ser detectados en las tomografías o en las ecografías, muy bien, al hacer la punción. Y como les dije, este es el que tiene mayor sensibilidad, incluso mayor que la ecografía FAST, y también, perdón, con un bajo costo. Tiene muy alta sensibilidad, pero muy poca especificidad. Muy bien, ¿por qué? Porque no vamos a saber de dónde viene ese sangrado. Muy bien, dentro de las desventajas tenemos que tiene una morbilidad del 0,3%. Suele darnos falsos positivos porque el personal no está bien entrenado y ha lesionado al hacer la inserción del catéter prácticamente al paciente. Se ha provocado un sangrado en la inserción, muy bien. Por eso debemos tomar en cuenta este número para que no nos salga un falso positivo, ¿ya? No va a detectar lesiones en órganos sólidos, o sea, no va a detectar las lesiones, como les dije, los hematomas en hígado ni en vaso, obviamente porque no están sangrando. Y tampoco nos va a encontrar las lesiones en retroperitoneo o en diafragma. Muy bien, esto está mucho ojo, contraindicado en pacientes con obesidad mórbida. Mucho ojo eso, ya contraindicado en pacientes con obesidad mórbida, o sea, de grado 3 en adelante. Y por último tenemos a la tomografía abdominal, muy bien. La tomografía abdominopélvica es como vamos a solicitarla, se realiza con contraste intravenoso y también oral. Y este es el de elección que vamos a usar es el de triple contraste. Perdón, me estoy trabando. Muy bien, las indicaciones. Esto vamos a hacerlo con un paciente que tenga trauma abdominal cerrado, pero que esté estable, mucho ojo, estable. ¿Estable por qué? Porque no contamos con el tomógrafo prácticamente en nuestros centros de salud, en las postas, en primer nivel. Entonces necesitamos que el paciente esté estable para poder hacer este traslado, muy bien. También vamos a utilizarlos, la indicación va a ser en heridas penetrantes en flancos o espalda, que es lo que les dije, que ninguno de estos dos, ni el ecofast ni el lavado peritoneal, nos va a lograr mostrar heridas en retroperitoneo. Entonces, en el caso de que la herida penetrante haya sido en flancos o por la espalda, con la tomografía vamos a poder observar si ha habido lesión dentro de prácticamente riñones, si hay un sangrado, una hemorragia activa. Muy bien. Las ventajas es que esta es la mejor para determinar tanto la extensión, el tipo y el grado de lesión para decidir un tratamiento. Entonces acá ya nos va a mostrar cuál es el órgano afectado, nos va a mostrar qué tamaño es la herida, si hay hematomas, muy bien. Otra de las ventajas es que igualmente no es invasiva. Este nos va a diagnosticar sangrados activos y pequeñas cantidades de líquido también. Este sí nos va a diferenciar los fluidos, esto en base a prácticamente a su densidad. Nos va a valorar lesiones retroperitoneales, nos va a valorar incluso la columna y también las lesiones intraperitoneales. Entonces, esto es muy útil, la tomografía abdominal. Pero tenemos también un poco de desventajas, que es poco útil en la detección de lesiones diafragmáticas. Muy bien, las lesiones diafragmáticas en páncreas o en vísceras huecas. No está indicada en pacientes inestables, mucho ojo por el motivo del traslado, y también lo que les indiqué que es bastante costosa. Acá no contamos, como en países de primer mundo, con un tomógrafo en cada centro, ¿no es verdad? Para los que tengan la duda de cómo vamos a detectar lesiones diafragmáticas, una de las opciones que podemos utilizar son los rayos X para ver si ha habido salida de vísceras hacia región torácica. Muy bien, esa es una de las que más se utiliza. Muy bien, entonces ya tenemos prácticamente el conocimiento de qué es lo que debemos hacer. Entonces armemos nuestro algoritmo para la atención de estos pacientes. Paciente con trauma abdominal, debemos reconocer, obviamente dijimos primero paciente politraumatizado, reconocemos que hay un trauma abdominal, debemos identificar si es un trauma abdominal cerrado o abierto.
En el caso de ser cerrado tenemos dos posibilidades. El paciente con un trauma cerrado no vemos sangrados, está estable o está inestable. ¿Qué quiero decir eso? Si tiene los signos vitales estables o inestables. Muy bien. Con un paciente estable que tiene una buena frecuencia cardíaca, no está taquicárdico, no está con prácticamente tiene un buen llenado capilar, no tiene presiones arteriales bajas. Este paciente no tiene un riesgo inmediato, no se va a morir, por decirlo así, a la primera. Entonces, ¿qué estudio debemos solicitar para descartar de que haya un trauma abdominal cerrado, que se hayan lacerado o hay hemorragias en vísceras tanto macizas como huecas del abdomen? Una tomografía. Muy bien, no tenemos donde perdernos. Si la tomografía nos reporta algún dato positivo, que hay hematomas, que hay sangrados, que hay perforación de alguna víscera, entonces no tenemos nada más que hacer que enviarlo a una laparotomía exploratoria. Muy bien, en el caso de que el paciente esté inestable, ¿qué es lo que les dije? Si el paciente está con frecuencia cardíaca, está elevada, o sea, taquicárdico el paciente está con un pulso periférico bastante disminuido, si el paciente no tiene un buen llenado capilar, si el paciente está con un Glasgow disminuido, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Ese paciente se nos va a morir, se va a chocar en cualquier momento. Entonces debemos estabilizarlo con fluidoterapia. Como les indiqué, soluciones cristaloides a razón de prácticamente 30 ml kilogramo de peso durante las primeras 3 horas. Esto ya como manejo de shock. Muy bien. Pueden verlo mejor en el video de shock, igual está en el canal. Ok, hacemos la fluidoterapia. Como les dije, puede ser solución salina. Si el paciente responde a la fluidoterapia, entonces como ha comenzado inestable, sí o sí necesitamos hacerle a este paciente una ecografía FAST o un lavado peritoneal diagnóstico. Muy bien, en el caso de que la fluidoterapia no funcione, mandamos a este paciente directamente a la parotomía. ¿Ok? En el caso de que hagamos la ecografía FAST o el lavado peritoneal diagnóstico y nos reporte que es positivo, tenemos criterios, vamos a mandarlo a la parotomía. En el caso de que nos reporte que es negativo, que no tenemos algún criterio, no hay líquido en cavidad abdominal, no hay líquido libre, no encontramos tampoco sangrados, no encontramos ninguno de los criterios, vamos a buscar otras causas de shock. Y como les dije, al buscar otras causas de shock, ¿qué es lo que necesitamos? Una radiografía de pelvis para descartar fracturas pélvicas, necesitamos una radiografía de tórax para ver si no hay igual afectación del diafragma, podremos necesitar también con el tiempo una tomografía ya con un poco más de tiempo para descartar que sea un shock de tipo neurogénico que se esté afectando la columna vertebral, ¿no es verdad? La columna cervical. Entonces esto es el manejo con un paciente que tiene un trauma cerrado. En el caso de un paciente con un trauma abierto, vamos a preguntarnos igual, ¿es por un arma de fuego o es un arma blanca? En el caso de ser un arma de fuego no tenemos dónde perdernos. Si ha sido penetrante, si ha pasado a vísceras, si ha pasado peritoneo, directamente a la porotomía. Les indiqué que hay un caso especial, escasos casos, valga la redundancia, donde si herida ha sido, la herida de bala ha sido tangencial, no ha habido penetración a prácticamente peritoneo y el paciente está estable, recién vamos a mantenerlo en observación, mucho ojo. En el caso de ser por un arma blanca, vamos a preguntarnos si el paciente está estable o inestable. En el caso de que haya perforación por arma blanca y el paciente está inestable, de frente a la parotomía exploratoria. Si el paciente está estable, debemos preguntarnos si ha sido penetrante esta arma blanca, si ha pasado peritoneo o no ha pasado peritoneo. En el caso de ser penetrante, pasó peritoneo, vamos a enviarlo a la parotomía. Muy bien. En el caso de tener la duda de si ha sido o no ha sido penetrante, podemos ver, como el paciente está estable, podríamos solicitar una tomografía. En el caso de no contar con este estudio, una ecografía FAST o un lavado peritoneal diagnóstico. Muy bien. En el caso de cualquiera de estos estudios nos mande prácticamente un resultado positivo, estaríamos enviando a este paciente a una laparotomía. Muy bien, con los criterios positivos que ya habíamos hablado. Muy bien, entonces ya vimos
¿Cómo va a ser nuestro manejo ante un trauma abdominal? Veamos. Esto igual suelen ser preguntas en las visitas médicas, preguntas de examen, los grados de lesión, muy bien. Como les indiqué, ¿cuáles son las dos vísceras macizas, los dos órganos macizos que se van a prácticamente dañar más fácilmente en los traumas cerrados, incluso abiertos? El hígado y el vaso. Muy bien, entonces tenemos la clasificación acá. Son prácticamente iguales las dos clasificaciones hasta el grado 3, muy bien. Entonces hasta este punto nos la vamos a recordar yo, y mucho ojo, esto sí es memorizar prácticamente, ¿ya? El grado 1 vamos a encontrar hematomas en cualquiera de ambos menores al 10% o, mucho ojo, o laceraciones menores a 1 centímetro. Muy bien. En el grado 2 vamos a encontrar hematomas que abarquen desde un 10 hasta un 50% en cualquiera de ambos, o heridas, laceraciones que sean de 1 a 3 centímetros, mucho ojo. Y en el grado 3 vamos a encontrar que es un hematoma de más del 50%, obviamente estos hematomas no van a tener sangrado activo y puede ser una laceración, esta sí con sangrado activo, mayor a 3 centímetros, muy bien. Ahora, acá es donde cambian estas clasificaciones. El grado 4 para las lesiones de hígado va a ser cuando encontremos un hematoma, pero este ya roto, con hemorragia activa. Muy bien, hematoma roto con hemorragia activa. O una disrupción parenquimatosa del 20 al 25, perdón, del 25 al 50% del lóbulo hepático. En el caso del vaso, vamos a decir que encontremos un hematoma roto. Este puede ser con o sin hemorragia activa. Mucho ojo en este. Puede ser sin hemorragia activa. Y vamos a encontrar que también vamos a catalogarlo como grado 4 cuando encontremos una afectación de los vasos iliares que desvascularicen, que le quiten la vascularización por lo menos al 50% del vaso. Muy bien, eso es un grado 4. Un grado 5 en hígado es cuando encontramos una lesión vascular en una vena hepática mayor, en una vena retrohepática o una vena yuxtahepática. Entonces, mucho ojo acá, recuerden, si encontramos lesiones vasculares en venas hepáticas mayores, ya lo vamos a catalogar como un grado 5. O cuando encontremos una destrucción, por lo menos, por lo menos del 50% del parénquima del hígado. Muy bien. Grado 5 va a ser prácticamente cuando ya tengamos un estallido esplénico, ya no encontremos el vaso, ya haya perdido todo su parénquima, o cuando encontremos una lesión iliar prácticamente que nos esté cortando ya toda la vascularización al vaso. Eso en grado 5. Y en grado 6 ya vamos a encontrar que igual es una abulsión hepática en el hígado. Entonces recordemos, grado 1, hematomas menores al 10% o laceraciones menores al 1%. Grado 2, hematomas de 10 a 50% en cualquiera de ambos o laceraciones de 1 a 3 centímetros. En el grado 3, hematomas de más del 50% y laceraciones mayores a 3 centímetros. Eso es lo que comparten, ¿ya? Prácticamente esta tabla sí es memorizar, esta es un poco más difícil, pero suele entrar en preguntas. Entonces sáquenle un screen, tómenle una foto o anótenlo, porque esta sí va a entrar en una que otra pregunta de sus exámenes. Bueno, muy bien, entonces hablemos de los grados de lesión en otro de los órganos importantes, que es el páncreas. Muy bien. Entonces, olvidé decirles que estos grados están catalogados por la Asociación Americana de la Cirugía del Trauma. Muy bien, igual en los anteriores dos casos del hígado y del eh, vaso. Entonces, de grado 1 vamos a encontrar cuando el hematoma es pequeño, acá se los voy a dibujar, o es una laceración, una pequeña herida, pero sin daño al conducto. Muy bien. El grado 2 va a ser cuando ya el hematoma, lo vamos a volver un poco más grande, el hematoma sea más grande, la laceración igual sea un poco más grande, pero aún no haya daño a conducto. Muy bien. Entonces, ya. En el caso de que haya una transección distal con daño a conducto, ¿qué quiere decir? O sea, que seccionemos de manera distal. Si hay un corte ahí, ya es un grado 3. O si hay un corte igual que haya arrancado toda la parte distal del páncreas, igual va a ser un grado 3. Muy bien. Un grado 4. ¿Qué va a ser un grado 4?
cuando haya una transección igual, o sea, seccionemos, pero tengamos afectación a la ampolla de váter. Muy bien, si hay una sección que esté afectándonos la ampollita de váter, prácticamente esta va a catalogarse como grado 4. Y por último, el grado 5 ya va a ser cuando ya tengamos destrucción masiva de la cabeza del páncreas. Ya cuando el páncreas, su cabeza esté prácticamente destruida, no encontremos parénquima ahí lo vamos a catalogar como grado 5. ¿Ok? Muy bien, hablemos de la cirugía de control de daños. Ya vimos en qué casos podemos enviar a los pacientes a la parotomía exploradora, ¿no es verdad? Pero hay un caso, bueno, hay casos especiales donde ya se tiene que enviar directamente a estos pacientes, apenas los estabilices a quirófano y se llama la cirugía de control de daños. ¿Cuándo vamos a enviar a estos pacientes a las cirugías de control de daños? Cuando los pacientes nos presenten la tríada de la muerte. Si el paciente está con coagulopatía, está con acidosis, está con hipotermia, pese a la fluidoterapia, este paciente tienes que enviarlo a quirófano directamente. Se tiene que realizar una cirugía de control de daños dentro de los primeros minutos, inclusive si se logra realizar, ya, si se puede. Entonces, esta cirugía de control de daños va a constar de 3 etapas. La primera etapa es el control del sangrado y la contaminación mediante una cirugía abreviada. Entonces, ¿qué se realiza durante esta cirugía? Simplemente se hace hemostasia, se hace una limpieza, pero no se realiza ningún otro procedimiento como anastomosis, como ostomías, nada. Es una cirugía que tiene que ser rápida, cirugía abreviada. Apenas concluimos esta cirugía abreviada, se envía a la segunda etapa, que es la reanimación en cuidados intensivos. Entonces lo pasamos nosotros a UCI, donde se va a hacer obviamente el manejo ya con aminas vasoactivas, se va a realizar transfusiones, se va a realizar ya un manejo para reanimar a este paciente. Una vez que este paciente ya esté estable, el tercer paso va a ser la reoperación y la reconstrucción ya de las vísceras que se hayan afectado. En este caso ya vamos a poder realizar las anastomosis que se requieren, se va a poder realizar ya las ostomías si requiere el paciente. Entonces ya es una cirugía de reconstrucción donde ya se puede tomar el tiempo necesario para realizarlas. Muy bien, entonces recordemos, la primera etapa, la cirugía de control de daños, sangrado, control de sangrado, perdón, y la contaminación. Cirugía abreviada, recuerden eso. Segunda parte, lo mandamos al paciente a cuidados intensivos para su reanimación. Y tercera, ya reoperamos al paciente. Dentro de la primera etapa, de control de sangrado, tenemos la maniobra de Pringle, que esta sí se les pregunta bastante y prácticamente sí o sí tienen que saberla. ¿Qué es lo que sucede en la maniobra de Pringle? Como podemos ver acá, vamos a ocluir el ligamento hepatoduodenal. Y recordemos anatomía. ¿Qué es lo que trae el ligamento hepatoduodenal? La vena porta, la arteria hepática y también la vía biliar. Muy bien. Ahora me dirán, ¿por qué la vía biliar? ¿Qué tiene que ver eso con el sangrado? ¿No es verdad? Si el paciente está desangrándose, debemos clampar obviamente arteria y vena porta. Pero ¿por qué la vía biliar? Me dirás. Porque ese momento, como les dije, es una cirugía abreviada. No se puede prácticamente estar reconociendo la anatomía del paciente. Entonces no vamos a estar separando vía biliar de arteria, de vena, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encliparlas, vamos a clamparlas todas. Muy bien. Un tiempo máximo, acá está anotado, de 30 minutos es lo que debemos clampar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque luego vamos a hacer igual insuficiencia hepática. Bueno, muy bien. Otra de las maniobras que se va a hacer en la cirugía de control de daños va a ser el packing hepático. Acá podemos ver las imágenes. El packing hepático prácticamente va a ser la colocación de compresas y gasas en cavidad que podemos dejar a 48 horas. Algunos autores indican hasta incluso una semana se pueden dejar, pero debemos realizar un empaquetamiento en español prácticamente de esta manera en heridas muy lacerantes que sangran mucho. Debemos hacer compresión
mucha compresión alrededor de prácticamente todo el hígado. Como podemos ver aquí, acá la otra imagen, no es colocar simplemente las gasas o las compresas encima de la herida, sino debemos llenar este hígado prácticamente a este paciente de compresas para que hagan lo que su nombre indica, comprimir, hacer compresión y hacer una coagulación por por la misma compresión que les estoy indicando, valga la redundancia, perdón.